Muy buenos días. Siguiendo con el audio de ayer, que en realidad es el mismo audio, yo sigo en el mismo sitio aquí de pie, grabando este audio, te quiero hablar de cuál es la manera que yo veo para incrementar la evolución personal, más allá de la evolución que ya se da por sí misma por vivir. Siempre hablamos de 3 niveles altos y 2 o 3 niveles bajos. Los niveles bajos serían, vergüenza y tal, esos están todavía más bajos. Los niveles bajos serían miedo, ira y ego, orgullo. Miedo exagerado, ira exagerada, orgullo exagerado. ¿Cómo podemos empezar nuestra evolución consciente? Como que quiero evolucionar más. Revisando en nuestra vida el miedo, la ira y el orgullo. El orgullo como ego. Abandonar la necesidad de llevar razón, por ejemplo. Abandonar la necesidad de imponerte al otro con tu opinión. Si te fijas, cuando la gente habla en televisión siempre dicen es increíble, pero es que no me lo puedo creer, pero tal. Siempre tenemos todos los mismos y estamos esperando a que el otro deje de hablar para decirle lo que yo tengo porque ni escuchamos, porque estamos totalmente atrapados por el orgullo. Y quizá una mezcla de ira a veces. El orgullo para mostrarnos mejores que los demás y el orgullo para no vernos peores que los demás, que también es una parte importante del orgullo y es lo mismo. Da igual creerse el mejor que creerse el peor, es lo mismo, es la misma deriva innecesaria. Hay que tener el orgullo sano, necesario, y decir, oye, estoy aquí, qué contento estoy de mira lo que he hecho. Pero ya cuando crees que tus hijos son los mejores del mundo y tú que eres un ser especial dotado de una genética superior, pues entonces ha entrado el orgullo delirante. Por ahí la gente dice vivimos en una sociedad enferma de ego, enferma de orgullo delirante. Sí, pero no es porque seamos malos, es porque creo que nos atrapa y todavía no tenemos la capacidad de verlo y decir, no, ese no es mi viaje. En cuanto a la ira, todos necesitamos sentir ira para sobrevivir. Tendemos a igualarla muy rápidamente cuando otra persona entra en un patrón de ira. Sin darnos cuenta, nuestro cuerpo se configura en ira. Atacar, defenderse, la sangre se va a las extremidades, la digestión se para, ira. Y a lo mejor es que vamos en el coche y otro nos ha pitado o cualquier cosa. Observar nuestra ira y ver cuán innecesaria es la mayor parte de las veces. Finalmente, el miedo. Observar cómo muchas veces elegimos y decimos, no, esto no lo hago por miedo a. Educar a nuestro miedo en lo que es realmente peligroso e inmediato, agradecerle por su información y preguntarnos realmente si esto es peligroso. Siento miedo por algo, vas a hablar con una persona, ¿esto es peligroso? ¿Voy a morir si hablo con esta persona? Pues no. ¿Qué puede pasar? Pues que esta persona me diga que déjame en paz. ¿Y qué pasa? ¿Voy a morir? No. ¿Es peligroso hablar con esta persona? La verdad es que no. Ego, ¿es para ti peligroso? Ay, sí, que si me dice déjame en paz, me hundo, porque entonces yo sería el peor de este mundo. Vale, ¿es eso sano? ¿Es eso un orgullo sano? No, la verdad es que no. ¿Qué es un orgullo sano? Hombre, me duele un poco que me digas déjame en paz, que no quiero hablar contigo, pero no pasa nada. Yo tenía la necesidad de intentarlo. Por ejemplo, eso es todo un proceso, entiendo yo, sano. Como te dije ayer, todo lo que te cuento aquí es mi percepción de las cosas, este es mi ensayo y puede ser algo, una locura y puede ser algo que no tenga sentido para mucha gente. Para mí lo tiene y tengo la necesidad de contarlo y por eso lo cuento. Pero no va a ningún lado más allá de que a ti te encaje y puedas hacer algo con ello. Es observar esos 3 espacios y ver cuando uno cae en ellos y ver sobre todo la parte disfuncional de nuestro miedo,
la parte disfuncional de nuestra ira y la parte disfuncional de nuestro ego u orgullo. También podría ser la parte disfuncional de nuestra vergüenza y otros niveles más bajos, pero bueno, todos los asemejo al miedo. Todos los englobo un poco dentro del miedo, todos los niveles más bajos del miedo. Y sobre los niveles altos, ¿cómo cultivarlos? El nivel de la razón. El nivel de la razón tiene un problema grave, que es que nosotros ya tenemos una película en nuestra cabeza. Se ha ido formando con lo que nos han dicho, con lo que hemos visto y tal. Entonces, cuando queremos ser razonables, ¿a dónde acudimos? A nuestro propio criterio, al criterio de lo que ya hemos aprendido. Y si yo he aprendido que cierta etnia o cierto grupo son malos, porque es que lo aprendí de joven, eso lo tengo ahí atravesado y ya está a fuego grabado en mí. ¿Qué ocurre? Que si lo tengo a fuego grabado en mí, cuando vaya a intentar aplicar sentido común, razón a las cosas, las voy a aplicar desde eso. Si a mí me parece que, no sé, que todas las personas que miden menos de 1,50, por decirte, adultos, no son buenas. Pienso que los de 1,50 o menos no son buenos. Entonces, todo el sentido común que yo aplique en mi vida va a ser basado en eso. Por eso la razón, como tal, aplicada a lo que hemos ya aprendido, en sí no sirve. La razón tiene que estar apoyada en algo que podríamos llamar la reflexión. ¿Cómo se aplica la reflexión? Desde mi punto de vista, hay que mirar a las cosas sin juicios previos. Esto es muy difícil, lo sé, pero es alucinante. Mirar al mundo allá afuera sin juicios previos. Eso, para mí, es la verdadera razón. No quiere decir que todo lo que yo haya aprendido esté mal. Todo lo que yo he aprendido me configura como persona. Pero creo que la verdadera capacidad de razonamiento y la verdadera aplicación de sentido común pasa por mirar a las cosas allá afuera sin juicios. Entonces miro y hay un adulto enfrente de mí de menos de 1,50 de estatura. Le miro y me dice ya el sistema en mi cabeza, malo, malo. Pero le miro sin juicio previo. Y entonces, ¿qué veo? Una persona que mide 1,47. Ya está. Tengo que averiguar si es malo o no. Para dejarle pasar o no. Imagínate. Le tengo que dejar pasar y mide uno menos de 1,50 y como mi cabeza dice que menos de 1,50 mal, entonces tengo que investigar. Y esto es mucha gente del mundo incluso de la espiritualidad, y recuerdo sobre todo a Jiddu Krishnamurti, hablaba de investigar, hay que investigar. ¿Cómo se investiga? ¿Con ya toda mi corte de prejuicios y juicios previos sobre las cosas? Es imposible. No digo que haya que dejarlo de lado y lo que uno haya aprendido no vale. Está ahí, aporta, pero hay que mirar a las cosas desnudas. Esta es para mí el verdadero nivel de la razón y lo que hay que cultivar como nivel de la razón para aplicar el sentido común. Mirar las cosas como son, mirar las cosas como son y divertirse haciéndolo. Es muy divertido porque te plantas ante la vida como si todo fuese nuevo. Y todo lo miras como es. Pero nos vemos mediatizados por las ideas que tenemos. Si es caro, tiene que ser bueno. Ah, pues creo que me va a gustar. Y es que yo eso lo veo constantemente. Si hay un juicio previo sobre algo, ya tenemos casi la respuesta dada, sin probarlo, sin saber, sin mirar. Entonces es mirar todo en la vida, todas las personas, mirarlas de nuevo. Ese es el nivel de la razón. Esa es la manera, desde mi punto de vista, de poder aplicar verdadero sentido común en nuestra vida. Y ese es un paso evolutivo brutal que el ser humano no ha hecho. El ser humano en general vive de sus creencias y lleva sus creencias hasta tal punto que le pueden hacer daño,
pero como son sus creencias lo sigue manteniendo. Nos cuesta mucho mirar a las cosas sin el juicio previo. Y es tan bonito. Sin embargo, es tan aburrido mirarlo todo de la misma manera y siempre hacer lo mismo y siempre responder igual. Esto es el nivel de la razón. Por encima, el nivel de la ética. Cuestión de la ética lo llevo a dos espacios. Uno, el de la justicia, otro, el de la honradez. Son parecidas. Y te pongo un ejemplo en el de la honradez, ya te lo conté aquí, pero creo que es muy interesante. Ese hombre que decía, un hombre de negocios, que decía que si los que no son honrados supiesen lo rentable que es ser honrado, lo serían, aunque solo fuese por ganar más dinero. Hay algo en nosotros que conecta con este tipo de cosas. Las personas que actúan de manera honrada, nos atraen muchísimo, muchísimo. Igual que los que no actúan por miedo. Nos atraen muchísimo. Algunos dirán, menudo Quijote, menudo idiota, porque mucha gente cree que mentir es necesario, es ser listo. Pero hay algo en nosotros que yo creo que es una actitud moral intrínseca que hay en nosotros, que ve eso con reverencia. Cuando vemos a alguien que actúa de manera honrada, alguien que se encuentra un billete por la calle que se le cae a otro y lo recoge y le llama y le dice, toma, se te ha caído esto. Y a lo mejor necesitaba ese billete, a lo mejor le venía muy bien. Y dices, wow, una persona superior. El que actúa así, el que no actúa por miedo o de manera ladina, nos parecen personas superiores. También mola muchísimo ser honrado. Es que es una maravilla. ¿Cómo te lo pasas siendo honrado? Lo otro sería la justicia. ¿Cómo practicar justicia? Es un poco lo mismo que la honradez. Mola tanto ser justo. Justo no porque tú impartes justicia y sabes lo que es justo. Ser justo es de ti. No verte atrapado por el miedo y ser injusto con otras personas. Y buscar aquello que es justo y no participar de cosas que son injustas. Es tan bonito. Es tan bonita la honradez y la justicia. Es tan bonito vivir así. Es tan bonito mirar lo que te he dicho antes en ese otro nivel, desde una mirada sin juicios previos. Es tan bonito aplicar el sentido común a la vida de uno y a lo que uno hace sin juicios previos. Todo esto es tan bonito de vivir. Esa es la manera práctica. Aplicar eso en la vida de uno, en estos dos niveles. Y ya te hablo del último, el nivel del amor. En el nivel del amor es aplicar corazón a las cosas. ¿Cuál es la manera práctica que yo percibo y vivo constantemente con esto? Es sentir. Ahora mismo te acabo de decir que estoy al borde de las lágrimas, de la emoción, de la alegría que siento de estar aquí ahora mismo. Esto que yo ahora mismo estoy haciendo tiene corazón. Tiene muchísimo corazón. Otra cosa es que yo tenga capacidad de transmitirte algo que a ti te llegue o tal. Eso es otro tema. Pero yo aquí estoy sintiendo esto. Y yo apago esto y ya está. Lo he sentido. Esto que acabo de hacer tenía corazón. ¿Por qué? Porque lo he sentido. ¿Cómo lo sientes? Yo lo siento a través de la emoción, de la pura emoción de alegría y casi que me lleva a las lágrimas y a que se te entrecorte la voz. Ahí sé que hay algo verdadero en mí y ahí sé que es algo sano que estoy viviendo. Y por supuesto, es tan bonito, tan bonito. Y dices, ¿cómo hago yo para sentir esto? No es que haya yo te hablo desde mi vivir. Yo no voy buscando sentir esto. Yo voy por la vida y miro a ver dónde más siento algo. Hay veces que siento mucho rechazo por las cosas y cuando se mantiene en el tiempo, sé que ahí no hay corazón para mí. A veces es una cosa de un instante, pero en general,
con las cosas más importantes de la vida te das cuenta de lo que tiene corazón y lo que no, porque te conmueve o porque no. Uno, de manera práctica, sabe lo que tiene corazón porque lo siente. Entonces serías ir por la vida sintiéndola. A ver qué siento aquí y qué no siento aquí. Y procurar vivir cosas que uno sienta, que tengan corazón. Es solo sentir, es aquello que te hace sentir. Ese es el nivel del corazón, al menos como yo lo veo. Así que vamos a resumirlo antes de irnos. La primera es el sentido común, la razón, y accedemos a ese espacio, lo ponemos en práctica, mirando a la vida sin juicio previo, a ver qué hay aquí. Y ahí, según lo que pasa delante de mí, puedo establecer mi juicio y ver qué tiene razón, qué tiene sentido común y qué no. Como te digo, es un nivel maravilloso. O sea, hacer eso, bueno, tú lo has comprobado en algún momento, por supuesto, pero te digo que es muy divertido y es una maravilla. En el siguiente nivel, la honradez y la justicia. Poner en práctica ambas cosas. Puede dar miedo ser honrado, puede dar miedo no vivir nada injusto y vivir cosas justas, pero es un nivel maravilloso. Y ambos niveles, tanto el del sentido común como este, te acercan al corazón, porque te hacen sentir. Y entonces empiezas a ver la vida de manera diferente porque la sientes más. Y en el nivel del corazón es qué me hace sentir y qué no. No desprecia a uno aquello que no le hace sentir, simplemente no es su camino. No hay por qué despreciar aquello que no es el camino de uno, ni hacerlo de menos, simplemente no es el camino de uno. Nada queda fuera. Solo uno tiene que detectar dónde hay más corazón para uno. Para vivir estos niveles más altos, tenemos un freno, que es el miedo. El miedo es el regulador de nuestra vida. El orgullo probablemente también en el sentido de yo soy. El exceso de orgullo ya es una exageración del yo soy, pero yo soy. Y la ira es yo soy, hombre, yo soy. Pero hasta ahí, hasta donde es necesario. Y el miedo es el que lo modula todo y está bien. ¿Por qué? Porque el miedo es el que nos mantiene vivos. Y todo lo va a fiscalizar, todo, cada pequeño movimiento está fiscalizado por el miedo. Entonces hay que aprender a manejarse con él. Le tenemos que dejar al miedo que nos deje sentir y ver qué sentimos. Le tenemos que animar al miedo a que nos deje. Yo he tenido muchas experiencias muy profundas conviviendo con un miedo muy grande a todo. Miedo, miedo, miedo. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Entonces he tenido que trabajar las dos cosas a la vez. Esos niveles altos y al mismo tiempo una educación del miedo. Este para mí es el viaje. Un viaje maravilloso si uno se mira desde los ojos de lo humano y desde los ojos de esa evolución. Y cuanto más miras desde esos ojos, más maravilloso es el viaje, con todo el dolor y todas las circunstancias que hay en la vida. Pero creo que tenemos todo un viaje por descubrir y hacernos conscientes de él. Al final, entre el audio anterior y este, he estado 1 hora aquí hablando de pie y sudando como un pollo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, pues.